siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo. Es que no estoy solo, porque Él ya me encontró, está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día, dando gracias a Dios que hoy es lunes. Y bueno, pues en esta oportunidad de lo que es la vida de gracia, lo que es la vida de el amor de Dios, pues vamos a nosotros a ir trabajando un poquito en este elemento del contemplar y entender lo que es el amor de Dios, ese amor de Dios por nosotros. Uy, déjeme quito aquí las galletitas que me traje. Si quiere agarrar una, Fray, con toda confianza. Bueno, entonces, no para usted. Estamos hoy dando gracias a Dios porque nos permite estar en su presencia a través de estos medios, radio, televisión e internet, para hacernos llegar pues este mensaje del amor de Dios, en donde ustedes pueden interactuar con nosotros. Tenemos diferentes elementos muy interesantes, como va a ser los teléfonos 689-7390, 91 y 92. 689-7390, 91 y 92. Luego también tenemos lo que es los teléfonos en Denver, área 720-229-5642, 229-5642. Y bueno, pues tenemos también algunos elementos de los electrónicos en nuestra página de internet www.montemaria.org, y también tenemos lo que es este elemento de las redes sociales. Jorge Zárraga Sacerdote es uno en Facebook, Misterio de Fe es otro, y Montemaría Radio y Televisión es otro elemento que va a ser muy interesante. Y bueno, pues en este ámbito pues hemos estado hablando de diferentes temas. Hicimos casi 11 programas sobre la vida de gracia, o sea, la vida de gracia, la gracia santificante, el valor, la acción que tiene en nosotros, la importancia en nuestras vidas que debe de tener esta gracia santificante, y cómo cuidarla y los efectos que va a generar en cada uno de nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes algunos puntos que nos van a ayudar muchísimo en este elemento de lo que debe de ser la vida de el cristiano, ¿sí? Y es interesante, es necesario entenderlo, porque como cristianos no podemos ser ignorantes. O sea, está bien que en algún tiempo, pues, los únicos que se dedicaban a evangelizar pues eran los sacerdotes y las religiosas. Hoy por hoy ya no alcanzan los sacerdotes para trabajar en este ámbito de lo que es la vida de gracia, lo que es la evangelización, lo que es hablar de todos los elementos, quienes en en este elemento tan importante como va a ser la evangelización, el dar a conocer la buena nueva de salvación, y uno de ellos es precisamente el encuentro con Jesucristo. Pero si no lo hacemos así, pues obviamente vamos a terminar en una situación muy, muy precaria, y pues vamos a caer en la desesperación. En todos estos elementos que se van dando
en nuestra vida y que no alcanzamos a comprender por lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué les parece? Quisiera hablar sobre un tema que es el pan nuestro de cada día, el sufrimiento. El sufrimiento, que es una de las realidades más interesantes que forman parte de la vida cotidiana. Hay que afrontar esta realidad, no es algo que se pueda evitar. Tanto el que es ferviente, devoto, católico, hueso colorado, cumple con todo por amor a Dios y está al servicio de Dios, como el que se la pasa en el pecado, se la pasa gozando sin preocuparse por el ámbito espiritual. Los dos tienen que pasar por procesos dolorosos. O sea, es algo que es consecuencia del pecado. Si ustedes recuerdan, las consecuencias del pecado es la separación de Dios, la pérdida de la vida eterna, la muerte y la posible condenación. Y lo que conlleva pues, la muerte, pues es, o lo que te puede llevar a la muerte, que es la enfermedad, que es el sufrimiento, que es el dolor. Entonces, ¿cuántas veces no hemos oído este ámbito? Mi mamá tiene cáncer, mataron a mi hijo, me quedé sin trabajo, mi esposo me abandonó, me metieron a la cárcel y yo soy inocente. Creo que esos ámbitos del dolor que embarga a los seres queridos, y a veces no sé cuál sea el dolor más grande, dependiendo, pero a veces el dolor que sufre uno o el ver a sus seres queridos sufrir. Ahí yo creo que va a depender de la capacidad de amar, ¿no? Hay gente que se centra mucho en sí mismos y no se preocupan por el dolor de los demás. De todas maneras es un dolor intenso. Y están los que ven sufrir a sus seres queridos y esto les parte el alma, como el dolor que sufre mi Madre Santísima al ver a su hijo en la cruz, en esa agonía. Entonces, queramos o no queramos, el dolor es parte de nuestra vida y va a estar en todos los ámbitos, en todas las dimensiones, porque implica diferentes niveles. El dolor físico, que implica una sensación precisamente que atormenta el cuerpo, un golpe, un dolor por la enfermedad crónica, un accidente, no sé, tantas cuestiones que se pueden dar en el dolor físico. Y obviamente, y hay otro dolor, el dolor moral, el dolor que va precisamente cuando vienen pues todas estas situaciones que implican los valores y todos estos ámbitos, como por ejemplo, aunque uno no esté sufriendo físicamente, sufre en el alma, sufre en el corazón cuando ve, por ejemplo, la agonía de un ser querido, la muerte de un ser querido, como por ejemplo cuando vemos a un ser querido como mamá, papá, un hijo morir, a veces en una agonía prolongada, a veces en una manera abrupta, sí, un accidente y pues se les quita la vida. Y precisamente yo creo que hemos experimentado todos en algún momento el acompañamiento del dolor de nuestros seres queridos y que no estamos preparados. A veces creemos que nuestra obligación, por un lado, es impedir el sufrimiento a cualquier costo, y ahí es donde muchas personas se pierden y pueden perder pues hasta la vida, y me refiero a la vida eterna, porque creen que sus hijos no deben de sufrir. Entonces buscan cualquier medio, cualquier forma para que los hijos no sufran. Y ahí es donde a veces caemos en ámbitos peligrosos como es la brujería, las limpias, control mental, reiki, todos estos elementos que de alguna manera te sugieren que puedes salir de esa situación con tu poder o con fuerzas sobrenaturales que no precisamente tienen que ver con Dios ni con la fe, ni mucho menos. Y ahí es precisamente, eh, como médico me ha tocado acompañar a muchas familias en ese tránsito doloroso y prolongado de un cáncer, tanto del paciente, o sea, del familiar, como de toda la familia. Y ahí es cuando mucha gente empieza a cuestionarse algo. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Sí? Porque es precisamente si este dolor tiene el poder de destruirnos,
tiene el poder de devastar a toda una familia, ¿no? O es simplemente algo que nos ayuda a descubrir nuestra limitación, nuestra limitación como en tiempo, nuestra limitación en fuerzas, nuestra limitación en la capacidad de poder tener el control de nuestras vidas. ¿A qué se debe todo este elemento? Y obviamente ahí es donde vamos a ver, otros dicen, bueno, es que es lo que Dios nos manda, ¿no? Es que Dios te mandó esto y tienes que aceptarlo y cargar con tu cruz. Y otros dicen, no, es que Dios te está castigando para que regreses a Él, para que no te alejes de Él. Y que si es un despertar, que muchos así también lo dicen, ¿no? A la trascendencia, al no encontrar una respuesta sana, lógica, a todo este ámbito del sufrimiento y del dolor, como que buscamos hacia la trascendencia, ¿no? O sea, ok, tengo que encontrar un sentido a todo esto, porque si no, pues ¿qué chiste tiene venir aquí a sufrir? Y nos ha tocado oír, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios manda esto? Cuestionamientos que todos los seres humanos nos hemos hecho de esta realidad. Entonces, vamos a tratar de ir viendo algunas reflexiones, precisamente meditaciones a lo largo de esta experiencia del dolor, tanto de ustedes como de un servidor, nos pueden ir viendo y nos pueden ir ayudando, ¿sí? Para poder enfrentarlo, cómo tenemos herramientas, tenemos ese acompañamiento a través de esa realidad, ¿no? Me tocó conocer algunas personas que no conocían a Dios y en el proceso del dolor tuvieron una conversión maravillosa, tuvieron un encuentro con Dios y murieron en la gracia de Dios, con esa paz, con esa fortaleza, con esa espiritualidad bien firme, o sea, con esa relación con Dios de una manera intensa, que sirvió para que otros, especialmente los seres queridos, se dieran cuenta, tenían pues algo que les permitía mantenerse firmes a pesar de todos esos aspectos tan difíciles de entender y de asimilar. Por eso tenemos modelos maravillosos, y para mí los dos modelos maravillosos de entender y de superar y trascender el dolor es mi Señor Jesucristo en la cruz, porque Él no tenía culpa de nada, ni tenía, ¿cómo se llama? Ninguna necesidad de padecer eso, y lo padece y saca provecho de ese sufrimiento. Y mi Madre Santísima, al ver a su Hijo en este ámbito de su pasión, de su muerte, y se va a mantener. Y recuerdo ese pasaje, no me acuerdo en qué parte del Evangelio está: si el grano de trigo no muere, pues de nada sirve, ¿no? Si no puede nacer lo que viene después, el fruto no se puede dar. A veces tenemos que tener bien claro en este ámbito del sufrimiento y del dolor, pues es necesario muchas veces para un resurgimiento o para un nacer verdaderamente en la trascendencia, en la vida de gracia. Y ahí es precisamente lo que vamos nosotros a ir tratando de ver. Encontré una fábula, una historia, se llama La fábula del pez, que tiene que ver mucho con este ámbito. Se los voy a compartir y de ahí sacaremos una pequeña reflexión. Y es precisamente la fábula del pez que está en el estanque. Era un pez muy sagaz, atributo por el cual había logrado eludir la vara de los pescadores. Sabía detectar la voz humana y evitaba los anzuelos y las trampas. Desde su marjal podía contemplar la tierra que le rodeaba. Veía la luz del sol en el día y durante las noches disfrutaba de las estrellas y la luna. El verde de las plantas alegraba el hábitat que compartía con una gran variedad de seres, unos semejantes y otros bien diferentes. Un día escuchó a los pescadores que terminaban su jornada con poco éxito. Desde afuera, dos voces cansadas daban por finalizada su labor del día. «Ha sido un día terrible», decía uno de ellos. «Estamos totalmente mojados. El agua nos ha arruinado completamente
y no hemos logrado nada, contestó el otro. Y entonces el pez de nuestro relato se sorprendió. La conversación de los dos hombres le había dejado dos cosas nuevas por investigar, dos cosas que no conocía, que no había experimentado hasta entonces. Esa noche no pudo dormir, dándole vueltas en su cabeza a lo que para él fueron nuevas incógnitas, cosas que los hombres parecían conocer muy bien. Los días siguientes no fueron menos desesperados. Ese acicate interno que le mortificaba lo llevó a renunciar incluso a la comida, por querer despejar esos interrogantes que para él eran novedosos y aparentemente indescifrables. Finalmente ideó un plan que le ayudaría a despejar su curiosidad. Cuando lleguen de nuevo los pescadores, morderé el anzuelo, se dijo. Por supuesto, los pescadores llegaron y el pez murió ensartado, como había ocurrido con tantos otros. ¿Por qué se arriesgó aquel pez hasta perder su vida? Pues bien, esa sagaz criatura no sabía qué era eso de estar mojado y no conocía el agua. Le intrigó saber que los pescadores se sentían mojados. Él no podía comprender aquella experiencia y nunca además había visto el agua. ¿Qué misteriosa sustancia sería aquella que podía mojar a los pescadores y que estaban fuera del alcance de su vista? Bueno, esta es una historia muy simple, muy sencilla, que nos permite entender que esto nos puede pasar a nosotros en cuanto al amor de Dios, ¿sí? En donde Dios está en todas partes. Y no me refiero en un panteísmo o en un Dios etéreo, en un Dios amorfo, en un Dios impersonal, como es aquellas famosas películas de la Guerra de las Galaxias. La fuerza está contigo, la fuerza está en la taza, la fuerza está en la mesa, la fuerza está en todo, como un Dios, pero no personal, sino como una energía. Pero no, aquí nosotros nos referimos y Dios está en todos lados, está con nosotros, nos acompaña a todos lados, tanto si hacemos el bien como hacemos el mal. Y esa agua es el amor que nos tiene mojados, o sea, en donde nosotros estamos ahí, pero desgraciadamente no nos damos cuenta. O sea, en el proceso del acompañamiento de las conversiones, el cambio de la vida de las personas, muchos pueden ver hacia atrás, y es una de las cosas que a mí me gusta realizar con la gente, que vean hacia atrás, donde ellos se sentían desesperados, ellos se sentían solos, pero no habían descubierto el amor de Dios. O sea, el amor de Dios estaba ahí como el agua en el pez. El pez estaba en el agua, pero no sabía qué era el agua y quería conocerlo. O sea, diciendo, oye, pero pues si tú estás en el agua, tú eres parte del agua. Pero no le habían explicado, no le habían enseñado que el agua era vital para él y que si él salía iba a morir, obviamente. Entonces es muy interesante porque mucha gente, la clásica frase en el proceso del dolor, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿Dónde estaba Dios cuando perdí a mi madre, cuando perdí a mi padre, cuando perdí mi empleo, cuando se murió mi hijo? ¿Dónde estaba Dios cuando fui abusado? ¿Sí? ¿Por qué Dios permite esta enfermedad? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de los niños? ¿Qué no ve que no puedo? ¿Qué no ve que es una realidad que supera mi capacidad? O sea, ¿qué está pasando con Dios que no se da cuenta? ¿Sí? Que no me ayuda, por más que ya le he rezado, no me ha sanado. O incluso hay gente que se enoja porque dice, es que ya le he pedido, no me saco la lotería. O sea, ¿dónde está Dios? Dicen que le pidamos, ya le estoy pidiendo, pero no me está dando lo que yo le estoy pidiendo, ¿no? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está su amor si yo estoy sufriendo? Es un planteamiento real, válido, me refiero en el sentido porque ese es el sentir, no que sea bueno, que sea verdadero, pero es parte de ese proceso. Y obviamente, pues aquí vemos la ignorancia y otra parte, la soberbia por no entender, no ver o no comprender, como si nosotros sintiéramos o tuviéramos el derecho de interrogar a Dios y que lo hacemos, ¿no? Y Dios no es que se enoje, es parte de ese proceso. Lo malo es cuando nos quedamos en ese interrogatorio y en ese odio y en ese coraje y renegamos de Dios y nos enojamos con Dios y nos quedamos con ese enojo. ¿Cuántas personas no nos ha tocado, madre, ver personas que por años han estado enojados con Dios? ¿Sí? Y terminan en una situación triste,
en una situación de confusión y precisamente no es más que nuestra ignorancia, nuestra ceguera, y la frase que yo uso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el pecado? El pecado nos hace ciegos, sordos y tontos. No vemos, no oímos y no comprendemos. El amor de Dios está ahí, tanto para el que sufre como para el que no sufre, tanto para el bueno como para el malo, tanto para el pecador como para el santo, tanto para el hombre como para la mujer, el niño, el anciano, el joven, el solo, el soltero, el viudo, para todos. El amor de Dios es esa agua que rodea a todos y quiere manifestarse a nosotros, pero no lo vemos, no lo comprendemos. Y ahí es precisamente en nuestro dolor y en nuestra soberbia gritamos, cuestionamos, nos peleamos con Dios, culpamos a Dios de nuestro dolor, que Él es el culpable. ¿Por qué me quitó? ¿Por qué permitió? ¿Por qué mandó? Y pues muchas veces caemos precisamente en este ámbito culpando a Dios y nosotros no somos culpables. Es Dios porque lo permitió. El gesto de Pilato, ¿no? Yo me lavo las manos. Es culpa de Dios, porque Él es el que tiene que cuidarme, Él es el que tiene que darme, Él es el que tiene que, pues no sé, darme lo que yo le pido. Nos sentimos jueces, nos sentimos superiores. Y ahí en donde vamos a ir descubriendo. Nosotros como cristianos, como católicos, si vemos el dolor en esta vida, miren, vamos a caer en la angustia, en la desesperación, en el sinsentido. Nosotros tenemos que verlo en el sentido escatológico, el escatón, o sea, con lo que habla la vida eterna, o sea, el fin para el cual hemos sido creados. Esto es la gran diferencia a grandes rasgos entre un católico y un ateo, y entre muchos de otras religiones politeístas o incluso los monoteístas como es los musulmanes, aunque ellos creen en el sufrimiento, pero del otro, y por eso los matan. Pero no, nosotros que no tiene sentido el dolor si no hay algo que nos dé esa trascendencia. ¿Cómo podríamos entender esto? Yo lo veo, por ejemplo, con los deportistas o los artistas que sacrifican gran parte de su vida para alcanzar algo. ¿Sí? ¿Cuántos artistas, científicos, deportistas sacrifican su vida familiar, su vida matrimonial y todo para poder alcanzar lo que quieren? Incluso son capaces de someterse a sufrimientos de dietas rigurosas, cirugías dolorosas. ¿Para qué? Para poder estar pues de acuerdo a lo que buscan, a lo que desean. Y son capaces de lograr eso, ¿no? Hay gente que se hace célibe por el arte o célibe por el deporte. O sea, no les interesa otra cosa. Claro, si tienen relaciones sexuales, pero no me refiero a un compromiso, a un matrimonio, a formar una familia. Entonces nosotros tenemos que enfrentar siempre el dolor. Si no tenemos el sentido de trascendencia, el dolor se vuelve la carga insoportable. Ahí es donde entiendo un poquito más las palabras de mi Señor, ¿no? Vengan a mí los que están cansados y agobiados por la carga que yo los aliviaré. ¿En qué consiste el aliviarnos? No en que nos va a quitar siempre el peso, a veces sí, pero no siempre. Es en el sentido ahí, mira, te estoy ofreciendo algo maravilloso que es la eternidad. Entonces, el hombre, al descubrir, al abrir sus ojos, sus oídos, su mente a esta realidad, pues hombre, dices, pues yo le entro porque vale la pena, porque descubre este amor que Dios tiene para todos nosotros. Pero, repito también, yo en mi carrera, en mi proceso de mi estudio de medicina, cuántas horas no tuve que sacrificar de comida, de descanso, de diversión, para poder alcanzar una meta, terminar mi carrera. Yo me acuerdo que a veces no dormía, pasaban 2, 3 días sin dormir por estar preparando exámenes, por estar preparando trabajos, exposiciones, o porque estaba de guardia. ¿Y por qué? Porque desde el punto de vista social somos capaces que para poder, y eso lo plantean todas las culturas, ¿no? Todas las culturas nos presentan el esfuerzo y la renuncia como ingredientes
primordiales, como ingredientes fundamentales para alcanzar ventajas económicas, fama, poder, dinero, placer. Hay que sacrificarse. Yo lo veo con algunas artistas, me dan tanta lástima cuando aparecen y se dan cuenta uno que se operaron por todos lados para alcanzar la fama, para alcanzar cierto prestigio sexy o sensual o erótico o no sé. Otros, pues obviamente, cuantos se dedican de una manera intensa al trabajo y sacrifican todo y les duele, pero con tal de tener ese dinero, ¿no? Entonces, son experiencias en las cuales sabemos que se necesita el sacrificio, el dolor, la privación para tener éxito. Esto es, el que no lo quiera ver, pues está ciego. En esta vida, el que no se esfuerza, el que no se sacrifica, no puede alcanzar éxito, no puede alcanzar una estabilidad, no puede tener algo estable en su vida, ya sea económico, social, incluso también familiar, porque las relaciones también implican un esfuerzo, un sacrificio. O sea, es muy interesante. Quien no da lo mejor de sí en el trabajo, quien no da lo mejor de sí en una relación, quien no da lo mejor en el estudio o en cualquier ámbito es catalogado de mediocre. Y mediocres hay muchos. El problema es que a veces creemos que el verdadero éxito, el ser exitoso es en el ámbito social. Qué bueno, no estamos peleados con eso. Hay que ser responsables y hay que ser como buenos cristianos, como buenos católicos, dar lo mejor de nosotros, pero con ese ámbito de la trascendencia, con ese ámbito de nuestra vida de gracia. Y ahí es precisamente, simplemente veamos cuál es nuestro pensamiento cuando una persona nos vamos en la calle y encontramos una persona que está pidiendo dinero. Algunas veces sentimos lástima y otras veces no, este es un perezoso, es un holgazán, se está haciendo tonto, nada más están queriendo sin trabajar. O sea, con qué facilidad catalogamos en función del esfuerzo. Es que yo lo hice, es que yo sí pude, si él puede, si yo pude, él también puede. Lo que pasa es que no quieren trabajar. Hacemos esos juicios muy interesantes y ahí es precisamente, decimos, es que no se sacrificó, es que no se esforzó para poder sobresalir. Y ahí es entonces, con mucha facilidad, achacamos al fracaso social, económico, a la desidia, a la falta de responsabilidad, a la falta de esfuerzo, a la inmadurez, a la debilidad, a la falta de ideales. Y ahí es precisamente, ¿por qué no lo aplicamos al objeto global de nuestra existencia, que es la eternidad, que es la santidad? O sea, si somos capaces de esforzarnos, si somos capaces de dejar tantas cosas o de esforzarnos para alcanzar ciertos niveles sociales, políticos, económicos, laborales, incluso en las relaciones familiares, pues obviamente en el ámbito espiritual, en el ámbito de la vida de gracia, nosotros tenemos que esforzarnos. El que quiera ser feliz verdaderamente, olvídese que le va a venir del cielo solamente poniendo su carita de borrego a medio morir o de cachorrito para que se te tenga lástima y se te dé lo que tú crees que mereces. No, en esta vida tenemos que nosotros tenemos que esforzarnos y ahí es donde tenemos que ir trabajando sobre todos estos elementos. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con este tema sobre el sufrimiento. Bueno, estamos de regreso, estamos hablando del valor del sufrimiento y realmente yo no les puedo asegurar, pero yo sí me atrevería a decir que sin un esfuerzo real, que realmente tiene que ser fuerte, grande, portentoso, nosotros no podemos alcanzar la felicidad definitiva. ¿Sí? No podemos llegar a esa plenitud. ¿Por qué? Porque lo vemos en las cuestiones, ¿cómo se llama? Temporales, humanas. O sea, aquella persona que no se esfuerza, aquella persona que no es capaz de sacrificarse, no va a alcanzar el éxito. Entonces, en el ámbito espiritual es también lo mismo. Y da tristeza, da pena entender y ver que las personas no toman conciencia de ello. Lo que hacen es,
ni les inmuta, ni les preocupa y quieren todo peladito y a la boca. Entonces, ese ámbito es, ¿qué tiene o qué sentido tiene todo esto, no? Eh, pues es una verdad o es un paradigma, o sea, es un modelo nada más que tenemos que vivir y estar ahí, pero no tiene una trascendencia. Y ahí es precisamente eh, una de las cosas que esto nos ha permitido entender es cuando estamos en el sufrimiento, cuando estamos interrogando por el sufrimiento, casi siempre por naturaleza el ser humano busca hacia arriba, voltea hacia arriba para preguntar, para cuestionar, ¿sí? Y el porqué de esto, ¿sí? Y pensamos en el propósito de Dios. Mucha gente al no encontrar esa trascendencia, lo que hace es se enojan con Dios y se alejan de Dios. Y entonces lo van a buscar o lo van a tratar de encontrar en otro ámbito, en otra esfera. Y ahí es precisamente, sería preguntarse qué sentido tiene para el ateo el sufrimiento. Si una persona que está sufriendo, ¿de dónde puede encontrar un aspecto de lo que es el sufrimiento de una persona que no tiene esa trascendencia, como por ejemplo el ateo? Y en ese vacío, aunque ellos no se dan cuenta, no lo ven así, eh, pues no tienen un propósito trascendente, lo tienen solamente aquí, no lo visualizan de otra manera. Entonces, muchas veces el ateo pues lo va a tratar de razonar, lo va a tratar de hacer lógico o lo va a tratar de sustituir de alguna manera. Por eso el hombre encuentra en el dolor o con el dolor precisamente en todos los momentos de su vida, y lo va a encontrar desde el momento en que nace. Es traumático, tanto para la madre como para el niño, hasta el momento de la muerte. Es este acompañamiento que va a tener el ser humano del dolor. ¿Y por qué aparece el dolor como parte fundamental de la vida del ser humano? ¿Que no podría haber sido más fácil que no padeciéramos? ¿Que no hubiera sido mejor obra de Dios que pudiéramos estar sin ningún proceso de sufrimiento ni de dolor? Y obviamente esto pues sería un planteamiento eh, que no alcanza a comprender. Entonces, por ejemplo, algunos ateos presentan más cuestiones que respuestas. Y esto para justificar su no creer en Dios, ¿no? Para justificar su actitud o su postura ante algo que no comprende, algo que no cree que exista, porque si fuese un ser superior e inteligente, no permitiría ningún elemento tan fuerte, tan intenso como puede ser el sufrimiento de las personas. Y ahí es precisamente esta idea pues del sufrimiento, de la trascendencia, se hace incomprensible, se hace tonto, no se puede sostener con argumentos lógicos, sólidos, y ahí es precisamente donde van a dar que el hombre, en este ámbito de la modernidad y con todo lo que se presenta, pues vamos a tratar, comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, tratar de evitar al máximo el dolor, y cuando tenga ese dolor, pues vamos a buscar paliativos. Y de ahí viene, por ejemplo, la eutanasia, que es la muerte digna, según Thanatos, muerte, la muerte buena, donde vamos a evitarle a la persona que sufra, y por eso mejor te aplicamos la eutanasia, que es matar a una persona que ya está en agonía para que no siga sufriendo. En algunos países esto es legal, esto se acepta legalmente, pero como dice el padre Jorge Lori, no porque lo diga la ley quiere decir que va a ser bueno o que va a ser aceptado. Pero ahí es precisamente nosotros tenemos que entender y comprender esa trascendencia. Hay un escrito, no creo que alcancemos a compartirlo el día de hoy, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero siguiente programa, vamos a hacer algunos programas sobre este tema de el sentido del dolor, del sufrimiento, que tiene el Papa Juan Pablo II, ¿sí? Y es más, si quieren, ustedes lo pueden bajar, se encuentra en internet, se llama Salvifici Doloris, que el dolor salvador sería como tal, ¿sí? Ajá, el valor salvífico del sufrimiento. El valor salvífico del sufrimiento.
vamos a tratar de ir viendo algunos aspectos de lo que el mismo Papa le tocó enfrentar, a pesar de que siempre fue joven en todo, fue joven seminarista, fue joven sacerdote, fue joven obispo, joven cardenal, joven Papa, pero en eso, en el atentado que empezó con su sufrimiento, ese atentado que Y tuvo, desde antes, ¿no, padre? Como en la pérdida de sus padres, la situación en situación de la guerra, Polonia, todos esos luego sus elementos, familiares, su ¿sí? hermano. O sea, no era, o sea, como cualquier ser humano, no estuvo ajeno al dolor. Y él, pues los que tuvimos el privilegio de conocerlo, a mí me tocó el privilegio de verlo 2 veces en persona, y bueno, ya cuando lo vemos en la televisión era un hombre que pues estaba consumido por la enfermedad, por todo, pero él no dejaba de hacer lo que tenía que hacer. O sea, mis respetos en ese sufrimiento del Parkinson, el dolor que tuvo por la cirugía, por el intento de asesinato que tuvo, y ahí es donde el hombre pues puede encontrar un sentido, una trascendencia. Pero cuando no se tiene esto es muy triste, y realmente triste la existencia planteada desde la perspectiva del ateo, ¿no? Donde buscamos explicaciones que no son claras para todos nosotros en este ámbito de lo que es la trascendencia. Por eso la existencia planteada desde la perspectiva que tiene el ateo, que tiene el hombre, de recurrir a crear leyes que le permitan cierta sucesión, cierta tranquilidad en medio de las catástrofes, en medio de todas estas realidades por su misma existencia, porque vemos los animales, vemos las plantas y toda la creación en general ha tenido que soportar la existencia del hombre como generadora de sufrimientos. Y esto lo sabemos, ¿no? Vemos todos estos ámbitos que van a estar ahí muy, muy fuertes. Por eso, este ámbito es donde el hombre tiene que hacer conciencia, tiene que madurar. Pero si no lo hacemos para la trascendencia, el dolor nos va a ir consumiendo, nos va a ir destruyendo. Entonces, vamos a ir viendo todo lo que nos dice el Papa sobre este ámbito del sufrimiento y del dolor. Y también para que en ese ámbito ustedes, si quieren comunicarnos, quieren comunicarse, pueden hacerlo a través de las redes sociales, a través de nuestra página de internet, llamar y hacernos sus comentarios, compartir sobre cómo ustedes ven, han enfrentado y han superado esas pruebas de dolor. Y si no están en esa posibilidad ahorita de poder hacerlo, o sea, de que están hundidos en el dolor, pues vamos a ir viendo cómo podemos no ahogarnos, no quedarnos atorados en ese dolor, no destruirnos por esa situación tan compleja que es el sufrimiento, que es el dolor y que a veces no alcanzamos a entender. Por eso vamos a compartir con ustedes estos temas del sufrimiento, el sentido del sufrimiento, y veremos lo que el Señor nos quiere enseñar a todos nosotros en este ámbito del dolor. Muy bien, pues ya casi que nos estamos despidiendo. Vamos a darles la bendición. Les repito, pueden comunicarse también a través de las redes sociales, teléfonos, la página de internet, para compartir, y ya los leeremos en el momento del programa. De preferencia que no sea en la página, porque esos aparecen y después ya no. Lo pueden hacer a través de las redes sociales o llamar por teléfono. Nos quedamos con lo que ustedes digan y lo compartiremos y pues aprenderemos juntos cómo poder enfrentar todo este elemento del sufrimiento. Que el Señor les bendiga y les proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestra programación, pero
Antes, no se les olvide compartir este mensaje. Dios es amor y te Y ama. te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque Él ya me encontró, está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Gracias por estar en la programación de Monte María Media. Ingrese a nuestra página www.montemaria.org y sé parte de esta obra de evangelización. Dios es amor y te ama.